contextos. La voz de los protagonistas. Bueno, hoy vamos a platicar con dos jóvenes muy participativos que están haciendo la diferencia y están buscando el cambio que quieren ver. Se trata de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Jorge Saucedo y Ariel Carvajal, con quien vamos a platicar sobre este panel que han organizado y que se va a ejecutar el día de hoy, que se llama El riesgo de ser periodista en México. Muchas gracias por estar con nosotros y además son chicos que están al tanto de lo que está aconteciendo en nuestro país y voy a subrayar esto que ya dije, sumamente participativos, que es lo que se está necesitando. Buenos días, gracias por estar. Muchas gracias a ti, Marcela, muy buenos días. Y pues bueno, otra vez, ahora con una actividad diferente, pero igual de importante que las otras que hemos ya realizado. Sí, claro, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes y pues poder informar al auditorio que esta es una de las actividades que tenemos pensadas desde meses atrás, pero que hasta el día de hoy se pudo consolidar. Y pues esperemos y sea rica para nuestra ciudad que ha vivido problemas respecto a los periodistas y nuestro país, que es un país peligroso para ejercer el periodismo y el derecho a la libertad de expresión, que es por lo que principalmente nos llamó la atención hacer un panel. Nosotros no somos periodistas, lógicamente, como tú lo mencionabas, somos estudiantes de Derecho, pero tratamos de promover lo que son los derechos humanos, y un derecho principal para que en un país pueda existir la democracia, pues es el derecho a la libertad de expresión. Y si ese derecho no se puede ejercitar como se debe, pues no podemos hablar de que el país sea democráticamente. Ajá, eso es muy importante lo que estás diciendo ahora mismo, Jorge. Ustedes desde la formación académica van abordando diferentes aspectos del derecho. En particular la libertad de expresión pareciera que es así como muy subjetivo y que está ahí como el derecho a la educación, por ejemplo, que se supone que debería de ser de determinadas características y nunca lo es. Y la libertad de expresión tampoco nunca es. Es demasiado pretencioso pensar en el purismo de la expresión de la Constitución hecha acción, Ariel. Fíjate, el derecho a la libertad de expresión es un derecho que muchas veces se piensa que, bueno, existe, no existe, lo puedo ejercer. El derecho a la libertad de expresión, como ya lo dijo Jorge, es un derecho fundamental, un eje rector sobre el cual una sociedad democrática debe basarse. Sin un derecho a la libertad de expresión, no puede existir una sociedad democrática. Y para esto, el Estado tiene que procurar la existencia de medios que difundan información. Ahorita en México hay un gran problema, y no lo digo yo ni lo dice Jorge. México está señalado a nivel internacional por ser un país peligroso para el periodista. Es de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. ¿Esto qué nos habla? De que tal vez el discurso que nos manejan algunos gobernantes, pues no es cierto, porque una sociedad democrática nunca se va a alcanzar cuando no haya libertad de expresión. Es un derecho muy importante que tienen tanto los medios de comunicación como las propias personas y el ciudadano común. Ahora, gracias a las redes sociales, es muy fácil difundir opiniones, es muy fácil expresarte y recordar que los gobernantes están expuestos al escrutinio público y los ciudadanos pueden opinar y pueden decir. Y un ejemplo claro es lo que pasa con la revista, por ejemplo, Charlie Hebdo, que si bien resulta en algunas ocasiones un poco fuerte las imágenes que ahí se muestran o los comentarios que ahí se exponen, pues bueno, hay una libertad de expresión y el Estado debe garantizarlo. Por lo tanto, aquí en México muchas veces nos asustamos y, como dices tú, vemos ciertas opiniones que nos asustan o que de repente resultan ofensivas para otras, pero bueno, hay que entender que es un ejercicio de la libertad de expresión y que sin eso no podemos llegar al fin último de cualquier Estado, que es el bien común, y a través del bien común se logra un Estado verdaderamente democrático. Me llama la atención, ¿cómo es que se hace el ejercicio de este tipo de reflexiones al interior del aula? Se suelta el tema por parte del docente, se platica, se fundamenta teóricamente, ¿cómo es? Fíjate, Marcela, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un curso que se nos dio por parte de una universidad de Texas, donde era principalmente los mecanismos de protección hacia los periodistas, y es como nosotros verdaderamente pudimos conocer realmente lo que implica el derecho a la libertad de expresión, porque ciertamente en nuestra universidad hay muy buenos catedráticos y de derechos humanos excelentes, pero no es lo mismo cuando ya ves el campo, la práctica,
cómo tienes que implementar esos derechos, que los ves teóricamente y ves el marco y todas las cuestiones que están relacionadas con ellos, pero ya estando frente a un caso o una situación que necesita realmente ejercer esos derechos humanos, pues ya te permite tener un conocimiento mayor y aplicarlos. Como bien lo dice Ariel, a veces nos quedamos y es muy criticado, ¿no? Pues es que cómo insultas al presidente, cómo insultas a los políticos, los famosos memes, esta ley Fayad que se trató de impulsar hace tiempo, pero hasta ahí esa es la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión, como pone el ejemplo Ariel, el caso Charlie Hebdo es el mejor para explicarlo. O sea, esa es la libertad de expresión que uno puede ejercer sin insultar a nadie, pero haciendo lo que uno considere pertinente para exponer lo que uno cree que pueda hacer reflexionar a la persona. En este caso, pues fue la religión, que es un tema delicado y que la gente se siente tocada cuando tú hablas, no sé, del Papa Francisco o de alguna cuestión religiosa, y aquí en nuestro país pues parece ser que la libertad de expresión pone en tela de juicio a muchos políticos y que eso es lo que les duele bastante, ¿no? Y pues tenemos los casos de Veracruz, ¿no? Que es lo más complicado y lo más difícil aquí en nuestro país, al igual que Guerrero y Michoacán, que son los estados más complicados para ejercer el periodismo. Ajá, por hoy. Ana Karen Aguirre ya está con nosotros. Ana Karen, ¿cómo estás? Bienvenida, bien, buenos días. gracias. Qué bueno que hay una mujer. Yo dije, bueno, ¿qué se trata? No. Está en la Ana Karen, ¿cuál es la relevancia del foro que han organizado y que se efectuará hoy en la tarde? Pues bueno, no sé si ya lo mencionaron mis compañeros, pero para empezar con los participantes, los ponentes que vamos a tener, bueno, es gente sumamente preparada. Contamos, bueno, contigo como moderadora. Gracias, Ana Karen, siempre por invitar. Un orgullo, sí. Con Blanca Hernández, con Javier Garza, con Jorge Torres, con Eduardo Guayo Valenzuela, el famoso caricaturista, y Francisco Javier Rodríguez, bueno, que sabemos que son de mucha relevancia y más en cuanto a estos temas. O sea, sabemos que va a ser un poco, pues, diferentes ideas, diferentes perspectivas, pero todo enfocado al periodismo. Claro. Fíjate, Marcela, Sí, y Jorge. hablando ahorita de los personajes, ahí en las redes sociales, en Twitter y Facebook, ha habido ciertos comentarios de que no, pues que son periodistas de escritorio y que necesitamos que haya periodistas de campo. Pues exhortamos a quienes estén escuchando que sean periodistas, que vayan y participen. Este foro es un foro, lo estamos haciendo libre, donde no sea más que un debate, sino que se pueda interactuar con el público y se pueda exponer los casos que suceden también en nuestra región, no limitarnos a las cuestiones federales y los casos más famosos que conocemos, sino que ellos también sean partícipes de esto y que decir, ok, pero consideramos que estas personas tienen lo necesario para explicar los temas a tratar, pero invitamos a que los demás se hagan partícipes en este foro. Sabes, ahora que los escuchaba, ¿ustedes tienen claro la diferencia entre libertad y libertinaje? Porque ahora que tú lo decías, Jorge, de todos los memes, todos los comentarios, todo lo que se ha venido diciendo, hay para algunos más puristas, más políticamente correctos tal vez, un exceso en la crítica y un exceso en las debilidades de la persona y no necesariamente un señalamiento en función de las acciones. Ustedes como estudiantes de Derecho, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, bien te comentaba, Jorge, que hace poco tomamos ese curso y a través de ese curso nos permitimos dar cuenta de muchas cosas. Sí, el político, incluso la misma gente, se asusta con ciertos comentarios. Digo, no se asusta como tal, pero bueno, podría caer en los excesos, ¿no? Pero debemos dejar claro... ¿El político o el que hace la crítica? El político. El político muchas veces resulta ofendido. Una ley Fayad que pretendía coartar el derecho a libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los políticos ahora sí se sienten en la mira, ¿no? Están bajo el escrutinio siempre de la sociedad. Muchas veces es cierto, la sociedad se excede en las opiniones, llega a ser ofensiva. Pero recordar que nosotros como abogados debemos de defender primero los derechos. Y el derecho a libertad de expresión lo permite. Y así lo dice. Hay un informe de la OEA del año 1998, si no me equivoco, en el cual se dice que los delitos contra el honor o contra la buena reputación de los políticos y los funcionarios públicos son contrarios al derecho a libertad de expresión porque coarta justamente ese derecho. ¿A qué me refiero con esto? Que el ciudadano esté en su derecho de expresar de la manera en que sea posible y que a él le plazca una crítica contra el gobernante. ¿Por qué?
vas a decir tú. Bueno, pues... Es que me dejas así, verdaderamente. Y es algo que no se conoce en México. Sobre todo en México sigue habiendo delitos, por ejemplo, delitos contra el honor, delitos contra funcionarios públicos a través de opiniones. Y esos delitos están coartando el derecho a libertad de expresión. Y así lo ha dicho una organización internacional como es la Organización de los Estados Americanos. A ver, y déjenme preguntarles entonces, en función de esto, ¿qué tan frecuente es que haya que seguir causas por difamación o por calumnias? Fíjate, Es que de hecho... Es frecuente, ¿eh? O sea, te digo, en México siguen vigentes ese tipo de delitos, por ejemplo, el de difamación. Y bueno, son delitos que muchas veces incluso las autoridades judiciales desconocen, ¿eh? Porque, digo, son interpretaciones ya a nivel internacional que en México poco se les ha dado seguimiento. Pero recordar, bueno, ¿por qué se hace así? Pues bueno, porque el funcionario público tiene a su alcance los medios necesarios para hacer frente a esas acusaciones. Y si no fuera verdad, él tiene medios mucho más oportunos que el ciudadano para expresarse. Y entonces, hoy abordamos, por ejemplo, en el editorial de Noticieros GREM, el caso de la justicia, que muchas de las veces es selectiva y dependiendo de... Perdón, una frase popular, el sapo es la pedrada, ¿no? Dependiendo de la cantidad de dinero que traigas en la bolsa, se te facilita o se te inhibe o se te obstaculiza la posibilidad de acceder a la justicia. ¿Sigue siendo esto verdad? Sí. Sí. Bueno, en mi opinión, claro que sí. Como también hay un dicho que dicen, solo los pobres están en la cárcel. Y a mí eso es lo que me pone el chinita. ¿Cómo puede ser posible que no sea por justicia, sino por, pues, qué tantos son tus recursos económicos? Fíjate, Marcela, estaba viendo un estudio de corrupción y era lo que venía escuchando ahorita que venía camino para acá. Y en nuestro país, 3 de cada 5 que están en la cárcel están por delitos menores. Cuestiones de que se robó un pan, se robó un frutzi, cosas muy simples de la tienda. Y de esos, de 10, solamente 5 han recibido sentencia. A los otros 5 no. Hay personas que debido a la justicia, de no tener los recursos necesarios para contratar un abogado, para que el abogado de oficio pueda continuar con su caso, pues merma la situación que está viviendo y a veces hasta nos queda, le quedamos debiendo años de su vida porque pasó más tiempo en la cárcel, porque no hubo quien le pudiera dar esa justicia pronta, rápida y expedita que te dice la Constitución que tú tienes derecho a tener, ¿no? Y nada más le abren la reja y usted disculpe y adiós, ¿no? En Estados Unidos hay indemnizaciones, por ejemplo. Y aquí en México no, y si tratas de hacer algo, el mismo sistema te aísla y te trata de hacer sentir que no vales nada, ¿no? Y se supone que es reivindicar a la persona y hacerla ser parte nuevamente de la sociedad. A ver, les voy a decir algo. ¿Ustedes piensan así porque son estudiantes? Una vez que entren a la jungla esa que dicen que es el campo de los abogados, empezarán a pensar distinto. Es difícil, porque por ejemplo yo ahora he podido tener un poco más de experiencia ya dentro del campo profesional de la abogacía y te das cuenta de muchas cosas que en la escuela no te platican, y que son cosas de la práctica diaria, casi ley, nomás que no están escritas, y que son cosas que verdaderamente te decepcionan a ti como abogado. Dices, bueno, es que la Constitución dice esto. Dices, sí, mi chavo, pero la Constitución es una cosa, la vida del abogado es diferente. Claro. Entonces, más de que desilusionarte, debería nosotros como abogados, bueno, pues ponernos a reflexionar y a saber qué podemos hacer, porque al final de cuentas nosotros pues somos la siguiente generación de abogados y de jueces y de magistrados y de lo que sea. Y pues bueno, realmente se está haciendo, realmente existe el Estado de Derecho que tantas veces nos quieren vender y que nos dicen que sí hay y otros dicen que no hay. Pues bueno. ¿Y ustedes qué consideran, Karen? ¿Tú consideras que en México hay Estado de Derecho? Es que, ¿qué te puedo decir? Igual y aterrizándolo al tema de la libertad de expresión, y yo podría decir que no contamos con ese que nos plasma, como dice Ariel, nuestra Constitución. ¿Qué periodista o qué persona se va a atrever a expresar sus ideas con todo lo que está pasando? A mí, el caso reciente, el de la chava de Veracruz, la periodista, digo, ¿qué tienes que hacer, qué tienes que escribir para que después te llegue a pasar algo así? O sea, ¿cómo puedes decir que hay un Estado de Derecho y que hay libertad de expresión cuando están pasando estas cosas? Y pasan a diario, y esta es una que gracias a Dios se dio a conocer,
pero ¿cuántas otras no están pasando en municipios pequeños, en pueblitos que tú ni conoces o que tú ni sabes? Yo por eso digo, igual y se me hace importante mencionar aquí que ahí es nuestro deber como estudiantes de Derecho, como de cualquier otra carrera, de poner el dedo en el renglón y decir, a ver, esto es lo que está pasando, y no sé, hacer un poco de más ruido. O sea, nosotros como estudiantes decir, oye, eso está pasando con una periodista en la vida real y tiene hijos chicos y pues la dejaron aventada en la carretera. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues estar poniendo presión. ¿Qué está pasando? Ya investigaste, ya sabes quién es el culpable. O sea, no sé, yo siento que eso es nuestro deber primero que nada. Si queremos el Estado de Derecho que tanto pedimos, pues estar al pendiente de cómo se están dando cada caso. Y fíjate, Marcela, algo súper interesante o importante que tenemos que resaltar es qué tanto estás escondiendo tu gobierno para que tengas que recurrir a asesinar a los periodistas. O sea, yo me pregunto eso en Veracruz, ¿no? O sea, ¿cuántos periodistas no han muerto con el gobernador actual? Y te dices, o sea, ¿qué tanto tiene que esconder para que tengas que recurrir al asesinato? O sea, porque la libertad de expresión... Pero ahí estás tú infiriendo que el responsable del asesinato tiene nombre y apellido y es el gobernador del estado. Y me parece, bueno, yo no soy abogada, que es una acusación muy seria. Sí, pero si bien podríamos decir que de manera directa no lo es, pero sí es el responsable de velar por la seguridad de todas las personas que viven en su estado. Es como lo que hablábamos de por qué le echan la culpa de Peña Nieto de los 43, si él no es el responsable de Ayotzinapa, de Iguala, etcétera, pero es el responsable de velar que todo lo que esté pasando en el país pues tenga un buen rumbo, ¿no? Igual acá en Veracruz, el gobernador actual, si bien no es el responsable directo de los asesinatos, eso lo dictaminarán las autoridades, es el responsable de velar de que esas personas puedan ejercer el periodismo, sea lo que sea que estén investigando. Y esa es la responsabilidad que yo creo que se le debe de adjudicar al gobierno en turno de Veracruz y por lo que nosotros los estudiantes de Derecho tenemos que velar. O sea, que se haga justicia por todos ellos y por todos los que han lamentablemente perdido la vida o desaparecido, que también es un delito que sucede muy comúnmente con los periodistas y después ya ni sabemos qué onda. Exacto. Muy bien, pues entonces hagan una vez más la invitación para que la gente acuda. Creo que va a ser un foro muy interesante. La verdad es que lograron conjuntar a gente que es muy reconocida internacionalmente. Pues Javier Garza Ramos es una figura muy importante, muy relevante en lo que tiene que ver en el tema de protección a los periodistas. Y bueno, sin quitar méritos y por supuesto reconociendo la capacidad de los otros foristas. Ariel. Sí. Pues bueno, hacer la invitación abierta, es una invitación abierta, va a ser en Sala Quino hoy martes 23 de febrero a las 6 de la tarde en Sala Quino, el riesgo de ser periodista en México. Ya lo mencionaste, tenemos personajes muy reconocidos del periodismo aquí en la región. Va a ser muy interesante y sobre todo, pues bueno, ojalá podamos llegar a conclusiones, ojalá podamos llegar a soluciones para solucionar este problema y darnos cuenta que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental si queremos realmente formar una sociedad democrática. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, Ariel. Solo una cosa, es abierto, entonces aquí vamos a recibir opiniones, comentarios de la gente, como decimos, pues libertad de expresión que empiece ahí mismo en el aula. Entonces, como ya lo dijo Jorge, el que quiera o cualquier periodista de campo que quiera participar, pues 6 de la tarde. 6 de la tarde, Sala Quino. Sala Quino, muy bien. Así es. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros.